Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Trabajo desde los 19 años en lo mismo, taxista. Primero en el carro de mi papá, luego en uno rentado, y ya con los años me compré mi Tsuru blanco, placas particulares, engomado amarillo, bien cuidado. Nunca quise meterme a plataformas. Eso de estar conectado a una aplicación y que te califiquen me da desconfianza. Yo soy de la vieja escuela. Me paro donde me hacen la seña, cobro justo, llevo a la gente donde me pida y no me meto en problemas. Pero esa noche, esa maldita noche, supe que ni siendo derecho estás a salvo. Era viernes, un calor de esos que no bajan ni a las 2 de la madrugada. La ciudad estaba tranquila, con el aire seco, calles vacías y semáforos parpadeando en ámbar. Iba ya de regreso a la base, cerca de la Colonia México, cuando vi a 3 tipos haciéndome la seña desde una esquina. Pensé en no parar, porque ya estaba por cerrar turno, pero algo me hizo frenar. Tal vez fue la costumbre, tal vez la necesidad. Se subieron rápido, sin decir buenas noches ni nada. Uno delante conmigo, otros 2 atrás. El del asiento del copiloto, un tipo flaco con camiseta de fútbol y cara de piedra, fue el que habló. ¿Cuánto a las haciendas? 120, respondí. Asintió sin discutir. Eso ya me pareció raro. Nadie paga sin regatear. Pero antes, échate una vuelta por el campo 20, nos vamos a parar con alguien, dijo el de atrás, un tipo más ancho, con cadena en el cuello y gorra negra. Solo una parada y ya. No dudé mucho. Aunque esa zona estaba medio sola, no es ilegal ni peligrosa, en teoría. Arranqué. No hablaban entre ellos, solo se mandaban miradas, cortas, como si ya se entendieran sin palabras. Cuando pasamos por la calzada Francisco Villanueva, noté que el de atrás, el más callado, traía una mochila negra sobre las piernas. No me fijé mucho hasta que se le abrió la cremallera y vi lo que había dentro. Un arma larga, envuelta con una toalla azul. Mi cuerpo se tensó al instante. No dije nada, no cambié la velocidad, no quise que notaran que lo vi. ¿Todo bien, chofer?, preguntó el flaco, sin voltear a verme. Sí, todo bien, mentí. Pero ya no había marcha atrás. Al llegar a un terreno baldío, cerca de un campo de béisbol abandonado, me pidieron que me metiera. Aquí es. Apaga las luces, apaga el carro. Lo hice. Uno bajó. Caminó hacia un poste donde había un foco que apenas alumbraba. Se quedó esperando, como si fuera a llegar alguien. Pasaron 5 minutos. El silencio era total. El aire estaba espeso, denso. El motor ya no sonaba. Solo mi respiración y el tic nervioso del intermitente trasero. De pronto, el flaco me apuntó con una pistola. «Ya te diste cuenta, ¿verdad?» «¿De qué?» «No te hagas pendejo», no respondí. «No te vamos a hacer nada si haces lo que decimos». Sentí cómo me sudaban las manos. Apreté las piernas contra el asiento para que no me temblaran. «Vas a manejar», dijo el de atrás, el que traía la mochila. Pero sin preguntar a dónde. Solo seguir indicaciones. El tipo que había bajado regresó corriendo. «No llegó», le dijo al flaco. «Algo pasó». Entonces cambiamos el plan. «Sube». Todos se subieron. Cerraron las puertas. «Vámonos rumbo al canal. Luego te decimos dónde meterte». Y así empezó el infierno. Manejé durante más de 20 minutos por zonas que no conocía. Me hicieron desviarme por caminos de terracería, entre casas a medio construir, calles sin alumbrado y una brecha por donde jamás había pasado. No hablaban entre ellos, solo daban órdenes. «Gira aquí. Más lento. Apaga las luces». En una curva, el de la mochila sacó una botella de plástico y la agitó. El líquido olía a gasolina. «¿Qué van a hacer?», me atreví a preguntar. «Tú solo maneja, cabrón», me escupió el flaco. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Quería orillarme, salir corriendo, pero sabía que me iban a matar si lo intentaba. Me llevaron hasta una zanja,
cerca de una planta de agua abandonada. El lugar era como de película de narcos, tierra suelta, grafitis, llantas quemadas. «Bájate», ordenó el de atrás. Obedecí. «Ahora ponte contra el carro, no te muevas». Uno de ellos vació la gasolina sobre los asientos traseros. El otro roció la cajuela. El flaco encendió un encendedor. Yo pensé, hasta aquí llegué, pero no prendió. Uno de ellos maldijo. «Está muy húmedo, no va a arder bien, mejor lo dejamos». El flaco me volteó a ver. «Te vas a quedar callado, no viste nada, no sabes nada, este carro nunca existió». «Entendido», dije. No podía ni tragar saliva. Me arrojaron al piso, me patearon una vez, solo una. Luego salieron corriendo. Los vi perderse entre los arbustos. No supe cuánto tiempo estuve tirado, tal vez 10 minutos, tal vez 1 hora. Cuando me sentí capaz, me levanté. El carro seguía ahí, manchado, con el interior empapado de gasolina. El asiento trasero tenía huellas de botas. No sabía si los habían usado para un secuestro, un robo o algo peor. No tenía celular, me lo habían quitado. Caminé a pie hasta una gasolinera, casi 6 kilómetros. Cuando llegué, me desplomé. Al día siguiente fui a levantar un acta, pero el oficial me miró como si exagerara. «¿Y no tiene placas el vehículo?» «Sí, pero ya no están, se las quitaron». «¿Y por qué no se reportó antes?» «Porque estaba amenazado, me iban a matar». No me creyeron. El carro fue hallado 2 días después, quemado por completo, en un canal de riego cerca de San José de Bacum. Nunca recuperé nada, nunca supe quiénes eran. Pero desde entonces, cuando alguien me hace la seña en la noche, nunca paro si son 3. Y cada vez que me sube alguien con mochila al asiento de atrás, me sudan las manos como esa noche. Porque sé que allá afuera, en cada calle, hay pasajeros que no buscan llegar a ningún lado. Solo necesitan un chofer que no haga preguntas. Uno que esté dispuesto a llevarlos al fin de todo. Mi nombre es Héctor. Llevo más de 12 años manejando taxi en Guadalajara. Empecé con los carros amarillos viejos, luego pasé a la plataforma y ahora trabajo por mi cuenta, con mi Versa blanco, placas bien puestas, seguro de cobertura amplia y cámara en el tablero. Sé que la calle no perdona y por eso siempre me muevo con cuidado. Nunca recojo a más de 3 personas juntas, no acepto viajes en zonas sin señal y cuando algo no me huele bien, doy la vuelta y me largo. Hasta que una noche, hacer eso ya no fue suficiente. Era un martes cualquiera. Había sido un día flojo. Llevaba apenas 4 servicios desde que salí de casa. Eran cerca de las 10:15 de la noche cuando me cayó un viaje desde Oblatos hasta Tlaquepaque. El usuario tenía buena calificación. El nombre en la aplicación decía Javier. La ubicación de recogida era una esquina frente a una tienda ahorrera pequeña, ya cerrada. Al llegar, vi a un tipo solo, delgado, de unos 30 y tantos, vestido con chamarra de mezclilla y una gorra negra. Llevaba una mochila colgada del hombro, nada fuera de lo común. «¿Héctor?» «Sí, Javier». «Simón, ¿me puedo ir atrás?» «Claro». Se subió al asiento derecho trasero, justo detrás de mí. No era mi lugar favorito para los pasajeros, pero no todos quieren ir en la esquina. Ajusté el retrovisor, comencé el viaje y tomé rumbo hacia Tlaquepaque. 40 minutos, según el Waze. La primera parte del viaje fue normal. Música bajita, silencio entre nosotros. Tomamos periférico hacia el sur, con tráfico ligero. A la altura del nodo Revolución, el tipo habló por primera vez. «Oye, carnal, ¿te ha tocado algo feo en la noche?» «¿Feo cómo?» «Ya sabes, ratas, clientes locos, gente rara. Pues, hay de todo, pero nada que no se pueda manejar. ¿Nunca te han querido hacer algo?» Una vez se subieron 2 güeyes con navaja. Se bajaron cuando vieron que tenía la cámara. Desde entonces, nada grave. «Qué bueno, la cámara sirve, ¿no?» «Sí, ahí está grabando», dije, señalando con el pulgar el lente en el espejo. «¿Y el audio también graba?» «Todo». Se quedó callado por unos segundos. Luego bajó la ventanilla un poco, sacó la mano
como si necesitara aire. «Está pesada la noche», murmuró. Pasando Tonalá, algo cambió. Noté que se movía mucho en el asiento, como si buscara algo dentro de la mochila. De reojo, vi que su brazo iba y venía. Pensé en decir algo, pero me contuve. No quise sonar paranoico, hasta que escuché el clic. Un sonido seco, metálico, y su voz más seria que antes. «Vas a seguir derecho, pero no te vas a meter a Tlaquepaque. Te vas a ir hacia el cerro». «¿Cómo dices?» «Ya me oíste. No hagas mamadas. Ya traigo esto cargado». Me giré apenas y lo vi. En su mano derecha tenía una pistola corta, apuntando hacia abajo, pero claramente visible. No la alzó, no hizo escándalo, solo la dejó a la vista, como si fuera un argumento final. «Tranquilo, hermano. ¿Qué necesitas? Solo maneja. Yo te digo». Apagué el Waze. Las manos me temblaban en el volante, pero traté de no mostrarlo. Giré hacia la desviación rumbo a Cerro del Cuatro, zona de colonias cerradas y tramos vacíos. Poca luz, nada de policías, ni taxis ni camiones. Solo terrenos baldíos, lomas, casas mal terminadas. Durante los siguientes 20 minutos me dio indicaciones secas. «Derecha, ahora por esa brecha, más lento». Me hizo meterme por una calle de tierra donde apenas cabía el carro. De pronto se inclinó hacia el frente. Sentí el cañón rozarme la costilla izquierda, leve, como un aviso. Me quedé helado. «No te voy a hacer nada, Héctor. Nomás necesito que me ayudes con algo. Después te vas». «¿Qué es lo que quieres?» «Vas a esperar aquí, con el carro encendido. No lo apagues. Si ves que me tardo más de 15 minutos, te largas. Pero si me ves salir corriendo, manejas, como sea. Manejando, ¿me entiendes?». Asentí. «Y si apagas la cámara o le haces algo, no vas a salir de aquí». Me mostró el celular. Estaba transmitiendo en vivo por una red privada. Lo tenía fijado hacia mi cara. Sonrió. «Tú me cuidas a mí, y yo te cuido a ti». Se bajó. Cruzó el terreno baldío frente a nosotros. Escuché pasos en la grava. Lo perdí de vista detrás de una barda rota. Me quedé solo, con las luces bajas, el motor encendido y el corazón a 1000. Pasaron 5 minutos, luego 10, y luego escuché gritos, cortos, fuertes, como si alguien forcejeara. Después, 2 disparos secos. 1, 2. El sonido rebotó en el callejón. Pegué las manos al volante. Pensé en largarme, pero antes de decidirlo, lo vi regresar corriendo, la cara manchada de sangre, la mochila colgando de un brazo. Jadeaba como perro rabioso. «Manejale ya», no lo pensé. Metí primera, salí del camino de tierra y tomé la calle más cercana. «¿Qué hiciste?» «No preguntes. Ya vámonos». Volvimos al periférico. El sudor me escurría por la espalda. Él respiraba rápido, nervioso. No dejaba de ver por la ventana. «Bájame en la glorieta». «¿Cuál glorieta?» «La del Álamo». Llegamos a la glorieta del Álamo. Se bajó en seco. No dijo adiós. No pagó. Solo me dejó con un «gracias por no hacerte el héroe». Lo vi alejarse entre los camiones. La mochila ahora se veía abultada. Fui directo a una gasolinera. Apagué el carro. Temblando, revisé la cámara. El video seguía grabando. El audio también. Lo pasé a una USB. Luego, sin pensarlo, fui al Ministerio Público. Conté todo. Entregué la grabación. Me hicieron esperar horas. Esa madrugada supe lo que nadie me había dicho. La casa a la que ese tipo entró era una casa de seguridad. Allí tenían a una mujer secuestrada. 2 tipos murieron. Él la liberó. La mochila tenía armas. Y según la policía, ese hombre era un exmilitar desaparecido desde hace meses. No supe más. Nunca me llamaron a declarar. Me dijeron que no estaba en peligro, que él solo necesitaba salir limpio. No me atreví a preguntar nada más. Desde entonces, desactivo el asiento trasero de la derecha. Lo lleno con una caja de herramientas y una mochila de fútbol. Ya no dejo que nadie se siente justo detrás de mí. Si insisten, cancelo el viaje. Porque hay algo en esa posición, esa sombra que no puedes ver del todo.
esa respiración a tus espaldas, ese punto ciego donde puede esconderse una pistola, o una intención, o un destino del que no vas a salir si no obedeces. Desde esa noche, cada vez que escucho el sonido seco de un cinturón abrochándose, vuelvo a sentir esa presión en la costilla, como si el asiento 23 nunca se hubiera ido. Me llamo Julio, tengo 41 años y manejo taxi desde hace más de una década. En este oficio he aprendido a leer a la gente en segundos, cómo caminan, cómo miran, cómo piden el viaje. Los taxistas desarrollamos ese sexto sentido, una alarma interna que te avisa cuando algo no cuadra. A veces la escuchas y haces caso, a veces no. Esa noche no la escuché a tiempo. Era martes, pasaban de las 11:30 y ya me iba a ir a mi casa. Había estado toda la tarde dando vueltas por la zona oriente, Iztacalco, Agrícola Oriental, Pantitlán. No había sido un mal día. Ya había hecho suficiente para la gasolina, la cuenta del dueño y una pequeña ganancia para mí. Pensaba cenar unos taquitos de tripa y ver un episodio de la serie esa de Narcos que están dando en el Canal 5. Iba por Avenida Canal de Río Churubusco, cerca de la central de Abasto, cuando lo vi. Un chavo de unos 20 y tantos, delgado, chamarra negra, gorra roja. Hacía señas con la mano. Parecía nervioso, como si esperara desde hace rato. Me detuve. ¿Libre? Sí, jefe. ¿A dónde va? Colonia Estrella, Culhuacán. Ya ando tarde. Me pareció raro. Esa colonia está del otro lado, pegada a la zona del Cerro de la Estrella. Ya era tarde para andar por allá, pero el chavo parecía tranquilo. ¿Seguro? ¿No quiere Uber mejor? Ya pedí uno, pero se canceló. Me urge. Es corto. Acepté. Me dio la dirección. Calle Lirio, esquina con Crisantemo. Supuestamente, una casa donde vivía su prima. Nomás voy a recoger un dinero, dijo mientras se acomodaba. Va, respondí. Arrancamos. Puse la música bajita, como siempre. Lo noté inquieto. Revisaba su celular a cada rato, como esperando una llamada. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, jefe. Solo quiero llegar rápido. En el retrovisor vi que no dejaba de ver hacia atrás, como si esperara que alguien nos siguiera. Empecé a sospechar, pero no dije nada. Me fui por Ermita, agarrando rumbo a La Viga y luego hacia Taxqueña. Era una ruta directa. Si todo salía bien, en 20 minutos lo dejaba. Al llegar a calle Escuela Naval Militar, el ambiente cambió. Ya no había mucha gente en la calle, las tiendas cerradas, una que otra combi pasando. Zona medio pesada, pero nada que no haya recorrido antes. Aquí a la derecha, jefe, luego 2 cuadras y da vuelta en la calle sin pavimentar. ¿Lirio? Ajá, ya casi. La calle no aparecía bien en el GPS, pero en esta ciudad eso es normal. No todo está bien mapeado. Doblé. Era una calle sin salida, oscura, con baches. Solo un par de postes con luz. A los lados, terrenos baldíos y casas con bardas altas. Silencio total. ¿Cuál es la casa? Al fondo, la del portón gris. Frené. Y fue entonces que lo escuché. Un golpe seco contra el maletero. Luego otro más fuerte, contra la puerta trasera. Me giré. ¿Qué pedo? El tipo sacó una pistola. Chiquita, de esas que caben en la palma. Apuntó directo a mi pecho. Bájate. No hagas ruido. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Que te bajes, te dije. Abrí la puerta despacio. Las piernas me temblaban. Nunca me habían asaltado así. Uno de los golpes de afuera era otro tipo, con sudadera gris y pasamontañas. El tercero salió de entre los arbustos. Ya estaban listos. Era una emboscada. Las llaves, me exigió uno. Las arrojé al piso. Uno me empujó contra la pared de un terreno. Me revisaron los bolsillos. Se llevaron la cartera, el celular, todo. Pensé que me quitarían el carro y me dejarían ahí, pero no. El del pasamontañas se me quedó viendo. ¿Y si mejor lo metemos al terreno? ¿Pa qué?, preguntó otro. No más, pa que no hable. Nel, ya vámonos, no hay tiempo. Mientras discutían, supe que era mi única oportunidad. Corrí, no vi hacia atrás, solo corrí.
Escuché un balazo, pero no me dio. Crucé hacia una calle con más luz. Me metí entre casas. Toqué puertas. Nadie abrió. Llegué hasta una tienda con reja. Golpeé con fuerza. ¡Ayuda! ¡Me quieren matar! Una señora asustada salió detrás de la cortina metálica. Llamó a la policía. Llegaron en 15 minutos. Para entonces, ya me habían dicho que los tipos se fueron en mi taxi. Sin placas. Sin rumbo. Me llevaron a declarar. Larga noche. Luego vinieron las llamadas del dueño del carro, enojado. Me acusaron de haberme metido donde no debía, que cómo era posible. El carro apareció 2 días después, abandonado en Iztapalapa, sin estéreo, sin llantas y con manchas de sangre en la cajuela. Nunca atraparon a los tipos. Y yo, desde entonces, no trabajo después de las 9, aunque pierda dinero, aunque me digan exagerado, porque en esta ciudad no importa cuántos años tengas de experiencia, una dirección falsa, una cara tranquila y 3 segundos de descuido, y te están cavando el hoyo. Yo he trabajado como taxista en la Ciudad de México desde hace más de 15 años. Empecé manejando un Tsuru blanco con guías plastificadas pegadas al tablero, de esas que traían los mapas antes del Waze. Hoy manejo un Versa que saqué en plan de arrendamiento, con el engomado rosa y el tarjetón colgado del retrovisor. A mis 45 ya no me interesa correr ni ir por tarifa dinámica. Me gusta andar por avenidas tranquilas, hacer viajes sencillos y regresar temprano a casa. Pero esa noche, esa maldita noche, me tocó el turno largo porque un amigo me pidió cubrirlo. Él tenía un evento familiar en Chalco y me ofreció buena lana por cubrir desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Dije que sí, por necesidad, por costumbre. Esa fue la última vez que confié en una ruta conocida. Eran las 2:20 de la madrugada cuando me cayó el último viaje por aplicación. Una pareja saliendo de un bar en La Condesa, rumbo a Vallejo, cerca del Metro Norte 45. El recorrido era directo, 20 minutos a esa hora. La pareja se veía tranquila. El tipo iba dormido, la chava algo tomada pero amable. Me pagaron con tarjeta. No hubo problemas. Los dejé en una unidad habitacional que ya conocía, sobre la calle Poniente 122, y tomé la lateral de Insurgentes para regresar hacia el sur. En esos tramos uno ya va contando los minutos. Ya solo pensaba en llegar a casa, bañarme y dormir. Tomé circuito interior hacia Tlatelolco y después crucé por Reforma rumbo a Guerrero. Fue ahí donde lo vi. Un retén, 4 conos naranjas, una camioneta blanca sin logos, 3 hombres con uniformes negros, chalecos reflejantes y gorras. Uno de ellos portaba un chaleco antibalas y un arma larga colgando del pecho. No traían patrullas oficiales, tampoco torretas, solo una luz estroboscópica colocada en el toldo de la camioneta, de esas que venden en Tepito. Me pareció raro, muy raro. Pero en esta ciudad, uno ya no sabe qué es legal y qué es improvisado. He pasado por retenes de la SSC, donde los oficiales traen tenis y uno con botas de construcción. Me hice hacia la derecha. Uno de ellos me hizo la seña con la mano para detenerme. Bajé la ventanilla. «Buenas noches, jefe», le dije, intentando no sonar nervioso. El tipo se agachó y metió la cabeza un poco. Olía a sudor seco y cigarro. «¿A dónde se dirige?» «A casa. Acabo de terminar un viaje. Voy rumbo a Coyoacán». «¿Trae pasaje?» «No, señor». «Bájese, por favor. Es revisión de rutina». Eso me hizo ruido. ¿Revisión de qué?, pensé. No había operativo anunciado y yo sigo las páginas de tránsito por Facebook. ¿Tiene identificación? Claro. Le mostré el tarjetón, la INE, todo desde la billetera. Sáquelo. Le dije que baje. Ahí me encendió la alerta. El tipo de atrás, uno de gorra azul, se acercó por el lado del copiloto. Metió la mano por la rendija de la ventana y abrió la puerta desde adentro. «Bájese ya», ordenó. Miré por el retrovisor. Otro de ellos se estaba acercando por atrás. Estaba rodeado. No me gritaron, no me golpearon. Fueron educados.
pero su presencia era la de un cazador tranquilo. Me bajé. Las piernas me temblaban. ¿Podemos revisar su cajuela?, preguntó el de la gorra azul. Sí, respondí. La abrí. Nada fuera de lo común. Un gato, una llanta de refacción, trapos, una garra para limpiar el parabrisas. Entonces me pidieron revisar el asiento trasero. Ahí fue cuando el tercero, el que no había hablado, subió rápido al volante. ¿Qué hace?, pregunté, dando un paso al frente. Tranquilo, dijo el de gorra azul. Solo vamos a moverlo tantito. Pero no lo movieron tantito. Arrancaron el carro y se lo llevaron. Oigan, es mi carro, grité, corriendo tras ellos. Uno de los otros dos me empujó hacia el piso. Ya cállate, pinche ruco. Corrí tras ellos por una cuadra, pero la camioneta blanca arrancó también, bloqueándome el paso. Me dejaron ahí, a las 3 de la mañana, sin carro, sin teléfono, sin nada. Caminé hasta una gasolinera sobre Flores Magón. Estaba cerrada, pero uno de los despachadores dormía dentro de la caseta. Lo desperté a golpes en la ventanilla. Le pedí usar su teléfono. Llamé al 066. Les expliqué todo. Me transfirieron a robo de vehículos. Me pidieron número de placas, características, último punto. Me dijeron que mandarían una patrulla. Esperé 40 minutos. Nada. Llamé a mi esposa desde el teléfono del despachador. Ella lloró. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que ya iba para allá. Tomé un taxi. 180 pesos me cobró. Me los prestó el mismo despachador, que hasta café me dio. Llegué a casa como a las 5:20. No dormí. A las 7:30 me presenté en el Ministerio Público de Tlatelolco para levantar la denuncia. Ahí vino el segundo golpe. Mientras el agente tomaba mis datos, uno de los oficiales que estaba en la oficina de al lado salió y me llamó. «¿Usted es el del Versa Rosa, placas terminación 41? «Sí». «¿Lo encontraron?» «Más o menos». Me llevó a un escritorio. Su vehículo fue usado hace unas horas en un intento de secuestro express en la delegación Azcapotzalco. Abandonaron el carro cerca de un predio baldío. Adentro dejaron manchones de sangre. Hay una víctima viva, pero herida. Sentí que se me caía el alma. ¿Qué? ¿Quién? Un chavo, 20 años. Iban a llevárselo, pero se les cayó, literal. Lo aventaron cuando vieron una patrulla. ¿Y mi carro? Está bajo resguardo, pero va a tardar y va a requerir peritaje completo. Le aviso, lo van a desarmar todo. Me quedé ahí sentado, sin palabras. Al final me dejaron hacer mi denuncia. Tomaron mis huellas. Me dijeron que me iban a llamar. No llamaron. 2 semanas después me entregaron el carro. Tenía el tablero abierto, las puertas sin forro, el estéreo colgando, el asiento trasero manchado. Lo vendí al kilo. No pude volver a subirme. Hoy manejo un Chevy prestado para repartir tortillas en la colonia. Mis clientes son fieles, me saludan con respeto. Pero cada noche, cuando voy por avenidas grandes, no puedo evitar mirar con miedo cualquier luz que parezca de retén. Porque lo más jodido no fue perder el carro. Fue saber que lo planeado no era robarme, era usarme. Y si no lo hacían conmigo, seguro lo hicieron con otro. Así de sencillo, así de real, así de peligroso. No fue un crimen organizado, no fue una banda internacional, fue una noche cualquiera, en una calle cualquiera, y el uniforme solo era parte del disfraz. Mi nombre es Nadia, tengo 31 años y vivo en la Ciudad de México. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, así que mi rutina es flexible, pero ese miércoles tenía una junta presencial en Coyoacán con un cliente nefasto que siempre retrasa los pagos. Era una de esas noches que ya desde la mañana presienten lo raro. Mal clima, tráfico lento, notificaciones que no cargan, todo desfasado. La reunión terminó a eso de las 8:20. Tomé algo de aire en el camellón de División del Norte y pedí un taxi de sitio. No quise usar aplicaciones a vez. Afuera de la cafetería había una base con 2 autos. El primero en la fila era un Tsuru blanco, limpio por fuera, placas visibles.
El chofer bajó el vidrio. Señor de unos 50 y tantos, canoso, camisa azul celeste. Buenas noches, joven. ¿A dónde la llevo? A la Colonia del Mar, en Tláhuac. Me abrió la puerta trasera sin decir más. Subí. Al principio, todo bien. Sacó su tarjeta de chofer, me preguntó si quería que pusiera música. Le dije que no. El trayecto iba normal, calzada de Tlalpan, luego Taxqueña, con semáforos eternos y motociclistas rebasando por ambos lados. Yo estaba más concentrada en responder mensajes del trabajo que en lo que pasaba afuera. Cada tanto, veía su cara por el espejo retrovisor. Tenía los ojos hundidos, con esas ojeras que uno no distingue si son de sueño o de cansancio acumulado de años. ¿Viene muy lejos?, me preguntó, ya por la Colonia Los Reyes. No, más bien me estoy yendo lejos, respondí, sin ganas de plática. Él se rió por lo bajo, como si hubiera entendido más de lo que dije. Y luego hizo una pregunta rara. ¿No le da miedo andar sola en la noche? Me tensé. Pues no tengo opción, trabajo. Él asintió. Guardó silencio, pero algo en su expresión cambió. Yo lo noté en el retrovisor, esa manera de mirar como de quien empieza a pensar demasiado. Cambié de ventana y fingí estar revisando un correo. Pasamos por calles más oscuras, con pocos negocios abiertos. A esa hora ya todo estaba medio muerto. En una intersección lo vi marcar algo en su celular. No contestó a nadie, solo marcó, esperó y colgó. ¿Todo bien?, pregunté, cuidando que mi voz sonara firme. Sí, nomás quería ver si ya llegó mi hijo al taller, dijo, sin girarse. Volvió a marcar, colgó, apagó el celular. Ese momento fue cuando sentí el primer pinchazo de alerta, pequeño, pero real. Oiga, ¿puede tomar por eje 3 mejor? Hay más luz, le pedí. Ah, es que por eje 3 ya cerraron, joven, hay obras. Este camino es más rápido, respondió. Sabía que no era cierto, lo sabía. Esa calle llevaba a una zona menos transitada. Entonces me llegó un mensaje. Mi hermana me preguntaba si ya iba en camino. Le escribí rápido. Sí, en taxi de sitio, Suru Blanco, te aviso cuando llegue. Vi que le llegaron las 2 palomitas. Eso me tranquilizó un poco. Ya estábamos cerca de Avenida La Turba, pero en lugar de tomar la entrada hacia mi colonia, el taxi dio vuelta a la derecha, hacia una calle sin pavimento. Oiga, por ahí no es. Él no respondió. Aceleró un poco. Sentí que la sangre se me iba al estómago. Saqué el celular. No había señal. Deténgase, aquí no es, me voy a bajar. El tipo no dijo nada, solo miraba al frente. Fue entonces que vi algo por la ventana. Otro coche, unos metros más adelante, estacionado en doble fila. Un Chevy negro con las luces apagadas. Alguien estaba dentro. No pude ver cuántos, pero estaban esperando. Intenté abrir la puerta. Estaba bloqueada. Hijo de puta, bájame ya. Me giré y le pateé el respaldo. El taxi dio un frenón y me lancé hacia la palanca de cambios. Le arañé el cuello y lo mordí. Juro que le mordí el hombro con toda la fuerza que tenía. El tipo gritó y soltó el volante. Aproveché para meterle un codazo y empujarlo hacia su puerta. No sé cómo, pero logré alcanzar el botón del seguro. Lo jalé. La puerta trasera se abrió. Salí rodando y caí sobre el pavimento. Me raspé la pierna, me pegué en la cadera, pero me levanté y corrí. Corrí como nunca. El taxi intentó seguirme, pero un auto que venía bajando por la calle se le atravesó. Aproveché para meterme entre las casas por un callejón que conocía. Era una colonia irregular, sin muchos postes, pero sabía que si llegaba al parque había una caseta de policía. Corrí casi 5 cuadras. Cuando llegué, había 2 oficiales, uno comiendo torta, el otro en su celular. Les conté todo, sin aliento, con lágrimas y temblores. Me llevaron a la patrulla. Dimos rondines, pero no encontraron el taxi ni el Chevy. Horas después, en la agencia, di mi declaración. Me preguntaron si había tomado fotos, si recordaba las placas. No las recordaba, no las vi.
solo el rostro del hombre. Lo describí con detalle. Mostraron fotos. Ninguna coincidía. Puede que haya sido un taxi pirata, me dijeron. Pero yo vi su tarjetón. Estaba ahí, colgado en el tablero. Legal, oficial. Esa noche no dormí. En realidad, no dormí bien por semanas. Lo que más me perturbó no fue que intentaran secuestrarme. Fue que todo estaba perfectamente pensado. El trayecto, el giro, el segundo auto esperando. Era un mecanismo aceitado, sin errores. Como si no fuera la primera vez. Y ahí fue cuando me enteré. Días después, mi hermana me mandó un hilo en Twitter. Una joven desaparecida al sur de la ciudad. Mismo modus operandi. Taxi de sitio. Bajada en una calle que no pidió. Señal perdida. Nunca más se supo de ella. Yo me salvé. Por segundos, por puro instinto, por rabia. No lo sé. Pero lo que vi en ese retrovisor, lo que sentí cuando vi el coche esperando más adelante, eso no se me va a olvidar nunca. Ahora, cada vez que alguien se sube a un taxi, me dan ganas de gritarle que baje la ventana, que verifique la puerta, que revise su ruta, porque nadie desaparece sin dejar rastro. A veces sí dejan, solo que nadie los escucha, hasta que otra ya no regresa. Yo me llamo Rodrigo y soy taxista desde hace más de 7 años. Trabajo con un Tsuru viejo, de esos que aún se ven mucho por el rumbo de Iztacalco, aunque ya estén casi extintos. Lo tengo adaptado para que me funcione con gas LP, porque la gasolina está por las nubes y el trabajo, últimamente, no rinde. Me muevo entre la Ciudad de México y Nezahualcóyotl, más que nada en las noches, cuando hay menos tráfico y más urgencias. Esa noche en particular eran casi las 2 de la madrugada y ya pensaba en darme una vuelta por mi casa, que está cerca del Deportivo Oceanía. Llevaba poco más de 8 horas en la calle y aunque no había hecho la gran cosa, tampoco me podía quejar. 2 viajes al aeropuerto, uno a Tacuba y otro a Tláhuac. El último lo dejé en la glorieta de Vaqueritos. Después de eso, pensé en regresar a dormir. Estaba por subir por Periférico cuando me entró un viaje por la aplicación. Una alerta que decía, pago en efectivo, desde un punto entre Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, a la altura de una calle cerrada llamada Ciprés. El lugar me pareció medio raro, residencial, pero sin mucha iluminación. Pero también era una buena oportunidad. Ya eran horas de tarifa nocturna y el destino era Tepalcates, al otro lado de la ciudad. Largo, conveniente. Acepté. Cuando llegué al punto, vi a un hombre de unos 50 años. Estaba solo, bien vestido, con pantalón de vestir y una camisa azul claro arremangada. Traía una maleta mediana, de esas con ruedas. Parecía nervioso. No se me acercó inmediatamente, solo me miraba, como si dudara si subirse o no. Bajé el vidrio del copiloto. «¿Buen viaje, jefe? ¿Rodrigo?» Asintió con la cabeza. Se acercó sin hablar. Metió la maleta al asiento trasero y subió del lado derecho. No me dio la mano ni hizo contacto visual. «Vamos a Tepalcates, ¿verdad?» «Sí», dijo con voz grave, sin mirarme. «Calle Emiliano Zapata, número 41. Encendí el taxímetro, quité el freno y salimos de la calle cerrada. No dijo nada más. Se recargó en la ventana y se quedó en silencio. Yo tampoco soy muy platicador, pero el ambiente se sentía denso, como si el aire del coche estuviera cargado de algo que no podía ver. Intenté romper el hielo. «¿Viene de trabajar, patrón?» No respondió. «¿O de visita?» «Tenía que irme», contestó, al fin, sin más explicaciones. Pasamos por División del Norte, luego tomamos Calzada de Tlalpan. Yo seguía atento al retrovisor, más por precaución que por interés. El tipo no se movía, no sacaba el celular, no pedía música, no bostezaba. Solo miraba al frente, como si supiera exactamente por dónde íbamos, sin necesidad de GPS. A la altura del Metro Portales, vi que tenía el cuello ladeado, como si estuviera dormido. Me pareció raro, pero no inusual.
Hay clientes que caen rendidos, especialmente si vienen de una jornada larga. Lo dejé pasar. Seguimos el trayecto. Cuando llegamos a Ermita, Iztapalapa, empecé a notar algo que me dejó helado. El tipo no se movía, no respiraba. Me incliné un poco mientras esperaba en un semáforo. Tenía los ojos entrecerrados, la piel más pálida que cuando lo recogí. Pensé en hablarle. «Señor, ya casi llegamos». Nada. «¿Todo bien?». No se inmutó. El corazón se me aceleró. No quería parecer paranoico, pero algo no estaba bien. Encendí la luz interior. Me giré apenas. Su mano derecha colgaba hacia el asiento, flácida, sin tensión. Detuve el coche. Me giré por completo. Y entonces lo supe. Estaba muerto. La piel del cuello tenía un tono azulado. Su boca ligeramente abierta, como si hubiese intentado decir algo. Ningún signo de vida. No respiraba, no parpadeaba, no se movía. El cuerpo de un muerto. En mi taxi. Tuve que bajarme. Me estacioné a un lado de una tienda cerrada en la colonia Santa María, Astahuacán. Respiré profundo. Intenté no entrar en pánico. Caminé unos pasos. Luego regresé al coche y lo observé desde fuera. La maleta seguía ahí. Él seguía ahí. Muerto. Intenté pensar con claridad. Llamar al 911 era lo lógico. Pero luego pensé en cómo se iba a ver. Un taxista que cruza media ciudad con un cadáver sin saberlo. ¿Quién me iba a creer? Miré la maleta. Por impulso, la abrí. Y ahí empezó lo peor. Dentro había un folder rojo con documentos sellados. Cartas, copias de escrituras, algo así como declaraciones juradas. No entendí mucho, pero lo que me hizo sudar fue una hoja en la que aparecía el nombre de una notaría en la colonia del Valle y el nombre del muerto, Héctor Barrera Gómez, y abajo, como beneficiario, Luis Eduardo Barrera, seguido de una leyenda que decía «en caso de fallecimiento inmediato». También encontré una pistola, una Glock, cargada. Ahora sí, me temblaron las manos. Esto no era un infarto, no era un borracho que se pasó de copas. Ese hombre venía huyendo de alguien o de algo y lo mataron o se mató. ¿Y si se había suicidado en el asiento trasero? ¿Y si alguien lo había envenenado y me usó como medio para transportarlo? Decidí actuar. Tomé su celular, que estaba en su bolsillo, apagado. Lo encendí. Tenía contraseña. No pude acceder. Volví al coche. Me quedé ahí, congelado. No sabía si abandonar el cuerpo, llamar a la policía o seguir manejando hasta el destino. Y fue entonces cuando una notificación llegó al celular del muerto. Una simple alerta de WhatsApp, visible incluso sin desbloquearlo. El mensaje decía: ¿ya lo hiciste? Me fui de espaldas. Después llegó otro. Recuerda que si no llega el documento antes de las 4, no sirve de nada. Nadie se salvará. Eran las 3:45. Un último mensaje. Te advertimos, tienes menos de 20 minutos. No sé qué fue lo que me impulsó. El miedo, la necesidad de acabar con aquello, la certeza de que, si me quedaba quieto, algo peor me iba a pasar. Subí de nuevo, encendí el coche, aceleré, llegué a la dirección que me había dado. Emiliano Zapata, número 41, en la colonia Tepalcates, una casa de 2 pisos con portón blanco. Toqué el claxon, nadie salió. Bajé, toqué la puerta. Una mujer abrió, morena, delgada, ojerosa. «¿Rodrigo?», asentí. «¿Dónde está mi papá?». No supe qué decirle. «Está en el coche». Ella lo supo todo con esa sola frase. Corrió, abrió la puerta trasera, lo vio y no gritó. Solo se tapó la boca. Luego me miró, como si no pudiera creer que lo hubiera traído así, sin avisar, sin detenerme antes. Le mostré los documentos. Llamó por teléfono. Dio instrucciones. A los pocos minutos llegaron 2 hombres. No policías, parecían abogados. Uno tomó los papeles, el otro tomó la maleta.
¿Él les dijo algo antes de morir?, preguntó uno. Negué con la cabeza. ¿Vio si alguien lo seguía? No, me pasaron un sobre con dinero. No pregunté cuánto. No puede contar esto a nadie, por su bien. Me fui sin decir una palabra. Esa noche me encerré en casa. No salí en 3 días. Nunca vi una noticia, ni un obituario, nada. Pero desde entonces, cada vez que alguien se sube a mi taxi con una maleta y me da una dirección en la madrugada, me pregunto si va a llegar vivo, o si, sin saberlo, estoy llevando a otro pasajero final. Yo no empecé como taxista. Durante años trabajé en una bodega en Iztacalco, descargando mercancía de madrugada. Pero cuando mi madre enfermó y los gastos se empezaron a acumular, vendí lo que tenía, saqué un préstamo de esos con letras chiquitas tramposas y compré un Nissan Tsuru usado, color vino, para meterlo al servicio de taxi libre. Nunca me gustó el trato con gente, pero necesitaba el dinero. Empecé a trabajar turnos nocturnos, que son los más pesados pero los mejor pagados. Y aunque escuché muchas historias de colegas desaparecidos, robos, incluso cadáveres en la cajuela, uno aprende a moverse con cuidado, a leer las caras, a decir no cuando el instinto te lo grita. Esa noche ya iba a cerrar. Eran poco más de las 2 de la mañana. Había dejado a mi último pasaje en Ermita Iztapalapa, un tipo borracho que vomitó apenas se bajó. Me metí a una gasolinera para limpiar los asientos, tiré un poco de cloro en la alfombra trasera y me estaba preparando para apagar la unidad y regresarme a casa en Valle de Chalco cuando ella se acercó. Vestía todo de negro, con un suéter grande que le cubría la cabeza. Era delgada, no mayor de 30 años. Me pidió una corrida hasta Chalco, pero no por la Federal, sino por la Libre, por dentro. Lo dijo con voz firme, como alguien que ya conocía el camino. «Es más largo por ahí», le dije. «Lo sé, es que me da miedo pasar por la autopista a esta hora», respondió, mirando hacia la calle como si alguien la siguiera. Pensé en decirle que no, que ya iba de salida, pero traía efectivo en la mano, billetes de 500. «Le pago doble», me dijo, como si leyera mi pensamiento. Y como un idiota, acepté. Subió al asiento trasero con las manos dentro del suéter. No traía bolso, ni celular a la vista, solo su respiración, lenta, controlada. Tomé la calzada Ignacio Zaragoza y me desvié por la lateral. El trayecto por ahí era largo, lleno de topes, calles oscuras y tramos donde ni la policía se metía. Mientras conducía, intenté romper el silencio. «¿Vienes saliendo del trabajo?», no respondió. «¿O de una fiesta?», insistí, para no quedarnos en silencio total. «Algo así». Su voz era baja, casi sin tono. Pasamos por Santa Marta, luego por San Lorenzo. Apenas había luces. Un perro flaco cruzó frente al cofre y me obligó a frenar. «¿Va bien el camino?», pregunté. Ella asintió. Entonces, a la altura de un tramo despoblado donde solo había terrenos baldíos y fábricas abandonadas, me pidió desviarme. «Por aquí a la derecha hay un atajo». La calle que me señalaba no aparecía en el GPS. Era estrecha, sin pavimentar, solo una cinta de tierra que se perdía entre árboles. «¿Está segura? Por aquí no paso nunca». «Sí», dijo, «es más rápido». Apreté el volante. Mi instinto me decía que no, que diera la vuelta y la bajara, pero algo en su tono no admitía discusión, y ahí fue donde me equivoqué. Me metí al camino. Los neumáticos rechinaban sobre la grava. A ambos lados, la maleza rozaba las puertas. Ya no había faroles, solo la luz de mis propios faros. Después de unos 500 metros, el motor empezó a vibrar raro, como si algo no estuviera bien. Reduje la velocidad. «¿Qué tan largo es este camino?», pregunté. «Casi llegamos», respondió. Y entonces, sin aviso, me dijo: «Deténgase». Frené. «¿Aquí?». «Sí». Miré alrededor. Solo campo, basura, oscuridad. No hay casas,
¿Estás segura que...? No terminó de responderme. Abrió la puerta y bajó. Espéreme 5 minutos. No se mueva. Quise decirle que no, que yo no era Uber, que los taxis libres no esperaban. Pero ya estaba bajando por una vereda, tragada por la oscuridad. Me quedé en silencio, mirando el retrovisor. Los faros alumbraban solo tierra y ramas. Pasaron 5 minutos, luego 10. No regresaba. Tomé mi celular, sin señal. Me bajé del auto. ¡Señorita!, grité. Nada. Di unos pasos fuera del camino. El sonido de los insectos se mezclaba con el crujido de mis propios pasos. El aire estaba helado, y entonces vi la primera señal de que algo estaba mal. Un zapato, el izquierdo, pequeño, negro, de mujer. A su lado, unas gotas oscuras que no eran agua. Corrí de vuelta al taxi, encendí el motor, pisé el acelerador. El auto apenas se movía, como si las llantas estuvieran frenadas. Avanzaba lento, y entonces apareció, no ella, otro tipo. Salió de entre los árboles, justo frente al cofre. Levantó una mano con una pistola. Frené en seco. Él se acercó a la ventanilla. No era policía, ni guardia, ni civil. Era un hombre delgado, con chamarra de mezclilla y los ojos completamente vacíos. Golpeó el vidrio. «Bájate», dijo. No lo hice. Aceleré. El coche se sacudió. Pasé junto a él. El tipo se hizo a un lado, gritando. Me lancé hacia la salida del camino. Las ramas golpeaban los costados del coche. Sentía que el motor iba a tronar. Al llegar de nuevo al tramo pavimentado, seguí derecho, sin mirar atrás. Me detuve hasta llegar a una tienda de conveniencia abierta. Ahí llamé al 911. Llegaron 20 minutos después. Les expliqué todo. Les dije dónde la dejé. Fueron al sitio. No encontraron nada. Ni rastro del camino, ni zapato, ni sangre. Me tomaron los datos. Me recomendaron que descansara. Pero al día siguiente, cuando fui al taller a revisar el auto, el mecánico me dijo algo que aún me da vueltas. ¿Dónde te metiste anoche? Hay ramitas y tierra dentro del motor, como si hubieras cruzado campo a toda velocidad, y el cofre tiene una abolladura, como si hubieras atropellado algo. Pero yo no atropellé a nadie, lo juro, o al menos no vi a quién. Desde entonces no tomo pasajes de madrugada. Cuando el reloj marca la 1, apago el letrero y regreso a casa. Porque aprendí, a la mala, que en esta ciudad hay lugares donde un taxi no debe entrar, ni aunque te paguen el doble, especialmente cuando alguien te dice que por ahí es más rápido. Me llamo Gilberto, pero en la calle todos me conocen como el Gilo. Tengo 43 años y desde los 22 manejo taxi. Primero con placas piratas, luego como chofer en una base en Iztapalapa. Hoy trabajo por cuenta propia, con mi Tsuru blanco del 96 que, aunque viejo, nunca me ha dejado tirado. Hasta esa noche. Todo comenzó un martes. Era inicios de noviembre y ya se sentía el frío seco que te quema la nariz en las madrugadas. Llevaba desde las 6 de la tarde dando vueltas, y como eso de las 10, decidí meterme a la base de la colonia El Molino para ver si salía una buena dejada. Me senté en la banca de cemento junto a otros 4 taxistas, todos con el radio encendido, esperando turno. Una señora pidió viaje a Santa Marta, Acatitla. Nadie quiso agarrarlo por lo lejos y lo oscuro de la zona, así que lo tomé yo. Me levanté, confirmé por el radio y me lancé. La dejada fue tranquila, casi media hora de camino, sin problemas. Cuando terminé, eran las 11:15. Pensé en volver a casa, pero justo cuando pasaba por una calle sin nombre, el radio sonó con un ruido seco, como estática, y luego una voz. Base 6, ¿quién está en movimiento por el rumbo de San Lorenzo? La voz no era la de nadie de la base. No reconocí el timbre. Era áspera, con un tono seco, como si lo dijera alguien que no usaba el radio frecuentemente, pero hablaba como si estuviera en la red. Respondí por costumbre. Aquí Gilo, voy saliendo de Santa Marta. No soy base 6,
pero estoy en movimiento. ¿Quién pregunta? Pausa. Más estática. Una bajada. A 3 cuadras de donde estás. Es directa. Buen pago. Calle de la Cruz, número 32. Tocan 3 veces. No sé por qué lo hice. Tal vez por la promesa del buen pago. Tal vez por ese impulso que tenemos los que trabajamos de noche, donde una decisión absurda puede significar 200 pesos más o terminar en el fondo del canal de Chalco. Me metí por calle de la Cruz, oscura, sin pavimentar. Pasé el número 32, casa de un piso, portón negro. No había luces. Toqué 3 veces. Salió un tipo, alto, delgado, con chamarra negra y gorra. Sin decir una palabra, se subió en el asiento trasero. «Buenas noches», le dije. «Avanza, yo te digo dónde». Su voz era igualita a la del radio. «¿Va directo? ¿Tiene algún punto específico?», pregunté. «Solo avanza, te digo más adelante». Empecé a sentir algo raro. El tipo no hacía contacto visual, no traía maleta ni nada. Se notaba nervioso. Me pedía tomar calles al azar. Después de 5 minutos, me dijo que diera vuelta en calle 15, una que conocía bien porque ahí asaltaban seguido. Fue ahí cuando decidí abortar. Le dije que tenía poca gasolina y que no podía seguir dando vueltas sin saber a dónde. «Aquí termina el viaje, patrón». El tipo me miró por el retrovisor. «¿Tienes radio?». «Sí». «¿Por?». «Pásame el canal». «¿Cuál canal?». «Con el que hablaste hace rato». «Solo tengo el de la base, no escucho otra cosa». Él no respondió. Solo abrió la puerta y bajó. Apenas avancé 20 metros, el radio sonó otra vez. «Te bajaste antes de tiempo, Gilo. Ya te estábamos esperando en la entrada del bordo». Me detuve en seco. Sudé frío. No dije nada. Apreté los dientes y aceleré. Regresé por avenidas grandes hasta llegar a Eje 6. Ahí respiré más tranquilo. Pero esa no fue la última vez que escuché esa voz. Las noches siguientes, cada que salía a trabajar, entre una dejada y otra, entre el tráfico de regreso o las avenidas vacías, el radio interrumpía la señal de la base con ese tono extraño. «Gilo, tenemos otra oportunidad para ti. No te duermas. Esta vez sí llega». No respondía. Cambiaba el canal. Apagaba el aparato. Pero la voz regresaba. Una noche, intenté ignorarlo por completo. No llevé el radio. Me concentré solo en el celular. Y funcionó. Hasta que, 2 días después, cuando estaba comiendo unos tacos afuera del Deportivo Xochimilco, un joven flaco se acercó al coche. Golpeó la ventana. «¿Eres Gilo?». No me gustó. Lo miré con recelo. «¿Quién pregunta?». «Te están buscando. Dijiste que llegarías al bordo. Dijiste que sí». Ahí me subí al coche y me fui sin decir más. No podía entender cómo sabían mi nombre, mi apodo, mi cara. Sentí que me estaban observando desde antes, como si me hubieran marcado. Una semana después, el radio dejó de funcionar. Lo llevé con un técnico. Me dijo que alguien le había cambiado las frecuencias internas de manera manual, que no era cosa de interferencias, que parecía intervenido. Le pedí que lo tirara. Compré uno nuevo, otro modelo, otra frecuencia. Pero no sirvió. La noche siguiente, a las 3:22 exactas, una voz interrumpió el silencio. «No importa el canal, Gilo. Siempre escuchamos. Solo falta que tú también nos oigas». Esa noche no volví a salir. Pasaron semanas. De a poco, volví a trabajar. Solo de día, solo en zonas conocidas. Pero algo en mí ya no era el mismo. Volteaba para todos lados. Soñaba con estática. Un domingo cualquiera, mientras esperaba pasaje en Ermita, se subió un hombre mayor, gordo, con camisa de cuadros. Me pidió que lo llevara al centro. Todo iba bien. Hasta que, justo al pasar por la calle de Niño Perdido, se inclinó hacia mí y dijo: «A mí también me hablaron por el radio. Hace años. Dejé de manejar, pero nunca dejan de buscarte». Lo vi con terror. «¿Quiénes?».
los que están en las frecuencias muertas, los que se metieron a los radios viejos de la policía, los que no existen en papel, pero siempre están en el aire. ¿Y qué quieren?, pregunté. A veces, solo que los lleves a algún lado, a veces, que te bajes tú. No dijo más. Lo dejé frente al Palacio de Bellas Artes. Nunca más volví a verlo. Hoy no uso radio. Apagué todo. El taxi lo manejo solo cuando es urgente. La mayoría del tiempo hago fletes o reparto comida. Pero no olvido esa voz. A veces, cuando paso cerca del bordo de Xochiaca, aún creo escuchar en alguna frecuencia vieja: Gilo, ya es tarde, pero aún puedes llegar. Y ese aún me hiela la sangre, porque sé que no soy el único, y porque hay cosas que, aunque las apagues, siguen hablando, en frecuencias donde nadie más escucha, en radios que ya no deberían funcionar, y en calles donde, si alguien te llama, no deberías contestar, nunca. Me llamo Emiliano, tengo 39 años y soy taxista desde hace más de una década. Empecé con los taxis de sitio, luego trabajé un tiempo para una aplicación, pero desde hace 4 años trabajo por mi cuenta en un Tsuru blanco con franja rosa. Le metí polarizado, estéreo decente, aire que apenas funciona, y le tengo un letrerito fosforescente que dice «Servicio seguro». Me estaciono cerca de la estación La Raza casi todas las noches, justo cuando el movimiento se empieza a poner interesante. El trabajo nocturno es una moneda al aire, o haces buena lana o te metes en un pedote. Esa noche era viernes, eran como las 10:30. Ya había hecho un par de servicios, un borracho que se vomitó en la puerta, una señora que me pidió que la llevara a comprar cigarros en bata y pantuflas, y un par de morros que se fueron al sur con una chela abierta cada uno. Nada fuera de lo normal. Estaba estacionado cerca del eje central, justo afuera de una tienda de abarrotes, echándome un Gatorade y unos Doritos cuando me silbó un tipo. ¿Libre?, asentí. Se acercaron 2. El que habló primero era moreno, flaco, con la cara picada de viruela y un bigotito apenas marcado. El otro era más alto, más ancho, con una sudadera negra y gorra. A la colonia Bondojito, carnal. Es rápido. Me incomodaron, pero ya estoy curtido. Miré el retrovisor. No traían mochila ni nada en las manos. Uno se sentó atrás, el otro adelante. Arrancamos. Apenas había avanzado 2 cuadras, el que iba atrás se inclinó. «Oye, patrón, bájale al paso, vamos a platicar». Me tensé de inmediato. Lo vi por el espejo. Tenía una mano metida en la sudadera. «No traigo nada de valor, compas. Apenas llevo la noche empezando», les dije, sin quitar las manos del volante. El que iba adelante se giró hacia mí y sonrió. «Relájate, jefe. No venimos a robarte. Esto es otra cosa». «¿Qué cosa?». «Una colaboración», dijo el de atrás. «Mira, no queremos hacerte daño. Solo queremos que le entres, así de fácil». «¿Entrarle a qué?». «A una cuota», dijo el de adelante. «Una cooperación, pues, una lana que nos das cada semana. A cambio, nadie te molesta, nadie te detiene. Puedes trabajar tranquilo». Yo no decía nada, solo escuchaba el tic-tac del intermitente mientras esperaba la luz verde. «¿Y si no quiero?». El de atrás se carcajeó. «No es de querer, patrón. Es de que así está el asunto por aquí». El de adelante sacó una hoja doblada de su sudadera. La estiró y la pegó en el tablero. Era una lista, una larga lista de nombres, placas y zonas. «Esto es lo que ya están pagando. Los de Reforma, los de Vallejo, los de Tacuba, todos. Nadie se ha quejado». «¿Y ustedes quiénes son?». «No preguntes cosas que no quieres saber. Solo escucha». Apreté el volante. Mi garganta estaba seca. «Hoy no te vamos a cobrar. Hoy nomás estamos informando. Pero para la próxima semana, el día miércoles, queremos 1,500, en efectivo. Nosotros te vamos a encontrar». «¿Y si no?».
El silencio fue más elocuente que cualquier amenaza. Queremos que sigas chambeando, pero ahora con seguridad. Nosotros te cuidamos. Me estaban extorsionando, a plena vista, sin disfrazarlo. Me hervía la sangre. ¿Y cómo saben que no voy a ir con la policía? El de atrás se acercó al respaldo de mi asiento. Sentí su aliento en la oreja. Ya sabes por qué. Y con eso se hizo un silencio espeso. No dije nada. Ellos tampoco. Solo el sonido de la ciudad, los claxones lejanos, los frenos de los camiones. Me indicaron una calle antes de Bondojito. Aquí, bájanos. Se bajaron tranquilos, como si nada. Antes de cerrar la puerta, el más flaco me dijo: recuerda miércoles, y no nos hagas buscarlos a todos. Y se fueron. Me quedé en el volante, sudando. La lista seguía en el tablero. La tomé. Revisé los nombres. Había varios que conocía. Juan, el Tuercas. El Tony, de Revolución. Unos cuantos más de los que hacían base en Indios Verdes. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Fui al módulo de policía más cercano, en Misterios. Entré. Le conté todo a un oficial gordo, con cara de fastidio. Escuchó sin apuntar nada. ¿Y les diste algo? No, solo me dijeron: entonces no hay delito. ¿Cómo que no hay delito? Me están amenazando. Tengo esto. Le enseñé la lista. La leyó por encima. Me la devolvió. Esto no prueba nada. Y si vas y pones una denuncia, van a tardar meses. ¿Te siguieron? No lo sé. Entonces ni modo. Cuídate. Y eso fue todo. Salí con más miedo que antes. Los siguientes días no trabajé. Me encerré en casa. No dormía bien. Revisaba la calle cada 10 minutos. Pensaba en mi hija de 7 años, en su uniforme de primaria, en las mañanas que la llevaba de la mano. El miércoles llegó. No salí. El jueves tampoco. El viernes necesitaba dinero. Tenía que pagar el gas, comprar despensa. Volví a salir. A eso de las 11 de la noche, recogí a una pareja en Avenida Cuitláhuac. Iban a Santa María la Ribera. En el camino, noté un coche detrás. Un Jetta negro. Lo vi por el retrovisor. Mismo coche desde que doblé por Marina Nacional. Me seguía. No hizo nada. No se emparejó. No prendió las luces altas. Solo se mantuvo ahí, como un animal esperando a que me distrajera. Dejé a los pasajeros. Doblé por un callejón. El Jetta también. Aceleré. El Jetta también. Entré a circuito interior. Me metí por carril de contraflujo. Me aventé un par de semáforos. Lo perdí. Pero ya no era vida. Tomé una decisión. Fui directo con un tío que es comandante retirado. Le conté todo. ¿Estás seguro de que no te grabaron? ¿De que no te sacaron fotos? No lo sé. Me escuchó. Me llevó con un agente del Ministerio Público. Esta vez, por ser una denuncia acompañada de testigo, sí procedió. Me dijeron que abrirían una carpeta. Pero no esperes milagros, me dijo el MP. Esto es una red. Está por todos lados. Te van a citar. Pero te recomendamos que no trabajes en esa zona por un tiempo. Y eso hice. Vendí el taxi un mes después. Me puse a manejar un Uber en otra ciudad, con placas foráneas. Ya no hago turnos nocturnos. Duermo en casa. Veo a mi hija todos los días. Pero cada vez que veo un coche que me sigue más de 2 cuadras, cada vez que alguien toca mi ventana en un semáforo, siento esa presión en el pecho. Ese miedo de que, aunque te cambies de zona, de nombre o de vida, los que mandan en la calle nunca te pierden de vista. Y si tú crees que eso solo les pasa a otros, espérate a que una noche te digan con voz baja: ahora trabajas para nosotros.